Muy buenas tardes, hermanos, amigos, aquellos que nos ven por este medio, sobre todo los miembros de la Iglesia de Cristo en toda la faz de la tierra, y en especial enviamos saludos a los hermanos de la Iglesia de Cristo en París, Texas, donde estamos radicando actualmente, y pedimos sus oraciones por la iglesia aquí y también por toda la situación que estamos viviendo en el mundo por esta pandemia. Pero vamos a tener un pequeño devocional aprovechando el tiempo para alabar a nuestro Dios, y quiero cantar un himno y quiero meditar un poco en la palabra de Dios en cuanto al tema que ya dejé aquí por este canal, ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Sería la segunda parte. Trataré de hacerlo más breve con el propósito de poder subirlo más rápido a internet, pero estaremos hablando un poco de la palabra de Dios. Quiero cantar un himno del himnario Cantos Espirituales, el número 141, Oh cuán dulce, titulado Oh cuán dulce. Cantemos para nuestro Dios. Oh cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Y claro que siempre, hermanos, amigos, es muy dulce fiar en Cristo, y nuestra esperanza está en Él, y sabemos que con la ayuda de Dios podremos salir adelante de esta situación que estamos viviendo en el mundo, y seguir en oración y seguir constantes en la fe, entender que estamos en las manos de nuestro Dios, y Él es el que nos da la vida, y nos da la salud, y nos da su palabra, y entender que pues estamos en este mundo solamente de paso, y que en este mundo existe la iglesia que Cristo edificó, la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre, a la cual todos debemos pertenecer. Por eso el tema que estamos analizando es esta pregunta: ¿por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Hemos visto en el pasado video que soy miembro, decíamos que somos miembros de la iglesia de Cristo porque
hay algunas razones bíblicas que nos dan esa autoridad para nosotros también tener la decisión de venir a ser miembros de esta iglesia. Y dice la Escritura que Cristo es su fundador. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Bueno, porque Cristo fundó su iglesia, porque Él es su fundador. No ningún hombre, ninguna persona, ninguna organización, sino que Cristo fundó su iglesia. Ese lo dijo al apóstol Pedro allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, le pertenece a Él, y hemos de ser miembros de esta iglesia por esa razón. Pero también veíamos porque la iglesia de Cristo seguía solamente con la Biblia. En la reforma religiosa que hubo hace muchos años, una de las maneras en que se expresaba esta idea era que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Y este principio se basa en lo que el apóstol Pedro también escribe en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, que dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pero también veíamos que somos miembros de la iglesia de Cristo por la organización que contamos. La iglesia está organizada de acuerdo a la Escritura, en donde entendemos que Dios es sobre todas las cosas, que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como es la cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer. Entonces, ese es el principio bíblico en cuanto a la autoridad que Dios da. Pero claro, en la iglesia tenemos también un gobierno que ha sido diseñado por Dios, en el cual cada congregación es independiente, es autónoma. Cristo es la cabeza de su iglesia universalmente hablando, pero localmente hablando sabemos que hay también gobierno. Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, pero tenemos también, cuando la iglesia está organizada, ancianos y diáconos. En este caso los ancianos, o también conocidos, o también la Biblia lo dice así, como pastores, como obispos y como presbíteros. Estas cuatro palabras, anciano, obispo, pastor, presbítero, son palabras espiritualmente hablando sinónimas. Son palabras que nos indican lo mismo. Ya lo veíamos un poco en el video pasado. Pero quiero tocar un punto en este video. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Bueno, porque tenemos un plan de salvación que va de acuerdo a la Escritura. Tenemos una encomienda. Esta encomienda la encontramos en Mateo capítulo 16, allá en el versículo, Marcos capítulo 16, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. En el versículo 16 en delante está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el versículo 15, si usted tiene su Biblia. Estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, y por eso lo dice de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y claro, sabemos, si hemos estudiado la palabra de Dios a profundidad, que el versículo 17 y el versículo 18 tenían como propósito confirmar la palabra de Dios. ¿Cómo se confirmó la palabra de Dios? A través de estos milagros, a través de estas señales que ya ahorita en estos tiempos no requerimos, porque ya está confirmada la palabra de Dios. Fue confirmada según lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos del 1 en delante. Fue confirmada y ha sido testificada a través de la palabra misma.
Por eso nosotros ya no requerimos de ver estas cosas o estos milagros que lamentablemente todavía mucha gente demanda ver. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros confiamos en lo que la palabra de Dios nos enseña, y al leer los milagros que están aquí escritos en la palabra, nosotros aumentamos nuestra fe y recordamos milagros tan sorprendentes como aquella ocasión en que el apóstol Pablo estaba ya en la isla de Malta después de haber naufragado, y está él acomedido trabajando, recogiendo unos pedazos de leña para hacer fuego, donde en ese momento, al arrojar la leña al fuego, dice la escritura, usted lo puede leer allá en Hechos, que una serpiente se le prende de su mano, lo muerde, y todos los de la isla esperaban que él iba a morir. Sin embargo, el apóstol Pablo simplemente sacudió su mano y esa serpiente pues no le hizo ningún daño a él. Cuando todos esperaban que se iba a hinchar, que se iba a enfermar, que iba a morir, el apóstol Pablo no le sucedió nada. Se cumple lo que dice aquí este pasaje, se confirma la palabra. Ya no requerimos de otros milagros como ese, porque un milagro, para que sea milagro, debe pasar las leyes de la naturaleza, debe ir más allá de la naturaleza. Milagro es que te muerda una serpiente venenosa como esta y no te suceda nada. No creemos en milagros falsos como a veces se predican, o milagros engañosos, pero creemos en un plan de salvación que está estipulado aquí. ¿Cuál es la encomienda que nos da el Señor Jesucristo? En el versículo 15 Él dice: id y predicad por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicar? El Evangelio de Cristo. Pero ¿qué es el Evangelio? Si analizamos la palabra gramaticalmente, pues es unas buenas nuevas, porque la palabra viene de mensaje, y ángel, mensajero, o una buena nueva, un buen mensaje. ¿Sí? El Evangelio, gramaticalmente hablando, significa las buenas nuevas para salvación. Pero en sí, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué es lo que significa esta palabra? Bueno, gracias a Dios que tenemos la misma palabra de Dios que nos explica claramente lo que significa esta palabra, el Evangelio de Cristo, lo que significa el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos en Corinto estas palabras. Además, 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjense, número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Número 2, y que fue sepultado. Y número 3, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que el apóstol Pablo predicó. Ese es el Evangelio que la iglesia de Cristo debe predicar, para que aquellas personas que no son salvas lo sean, que obedezcan este Evangelio. ¿Pero qué van a obedecer? Bueno, el Evangelio de Cristo. ¿Pero en qué consiste el Evangelio? En la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura y su resurrección. 3 cosas que son muy importantes. Nuestro Señor Jesucristo se encarga en la cruz de los principales problemas que el hombre pueda tener, que son el pecado, que es la muerte. Cuando Cristo muere en la cruz, Él clava el pecado del hombre, Él clava los pecados de la humanidad, y cuando Él resucita, nos enseña que tenemos una esperanza de vida eterna, no en este mundo, en el cielo, donde Él ha ido a prepararnos a nosotros un lugar, a prepararnos un lugar para morar con Él por la eternidad. Pero antes de ir allá, tenemos que vivir en este mundo y tenemos que obedecer este Evangelio. Pero, ¿cómo podemos obedecer el Evangelio? Bueno, tenemos que revivirlo espiritualmente hablando.
Y tenemos que hacerlo de la manera que Cristo lo mostró en su palabra. Él dijo, vea, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Y todo aquel que creyere este Evangelio, pero que fuere también bautizado, será salvo. Eso lo dice el Señor. Pero para entender esto tenemos que creer el Evangelio. Para hacer esto tenemos que entender los pasos que significa y que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro estaba predicando a aquellos que estaban en Jerusalén después del Pentecostés. Dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, que cuando ellos, bueno, en el verso 37 dice que al oír esto, que ellos habían matado a Cristo, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Una pregunta muy importante, ¿qué haremos? Bueno, Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la persona que tiene que obedecer este Evangelio tiene que oír primeramente el Evangelio, escuchar y entender que Cristo murió por él en la cruz, que él fue sepultado, pero que al tercer día él resucitó. Creer este Evangelio, entender el Evangelio, oír, hay que creer el Evangelio. Tiene que haber fe en la persona, tiene que creer en esto, tiene que pedirle a Dios que le dé esa fe de creer en esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero también tiene que arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su vida pasada, arrepentirse de su mal camino para venir a los pies de Cristo. Tiene que confesar el nombre de Cristo, como lo hizo allá en Hechos capítulo 8, aquel hombre conocido como el eunuco etíope. ¿Qué hizo el eunuco etíope? Cuando Felipe va y le predica la palabra de Dios, dice la Escritura que él entendió que tenía que ser bautizado. Dice Hechos capítulo 8, si usted lo lee con calma en su casa, que cuando iba leyendo al profeta Isaías no entendía lo que leía, pero ahí Felipe, a partir de ahí, de esa escritura, le anunció el Evangelio de Cristo. Fíjense el verso 34, Hechos 8:34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, noten ustedes, el Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El Evangelio de Jesús. En otras palabras, ¿qué le predicó? Que Cristo murió por sus pecados, que Él fue sepultado en una tumba nueva, pero que al tercer día Él resucitó, que Él venció la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y yendo por el camino, dice el verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el mismo eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea sumergido en estas aguas? Para revivir el Evangelio, para morir yo al pecado, al reconocer que Cristo es mi Señor, al querer ser sepultado en agua, sepultar ese viejo hombre de pecado y nacer del agua y del Espíritu a una vida nueva. ¿Qué acaso no es lo que le dijo allá nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo cuando lo vio? Dice la Escritura que el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía y él decía, ¿qué acaso tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas que te he dicho que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo tenía que entender que tenía que nacer de nuevo. Así la persona que quiere venir a Cristo tiene que nacer de nuevo. Tiene que obedecer el Evangelio. Por eso soy miembro de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo predica un plan de salvación que es de acuerdo
a la palabra de Dios. Tiene que la persona oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su vida pasada y venir a ser bautizado para perdón de los pecados en mucha agua, como la Biblia nos lo enseña. Hay que obedecer este Evangelio. Si usted no ha escuchado de la Iglesia de Cristo, busque la Iglesia de Cristo en su comunidad. Búsquenla en la red de internet. Ahora hay mucha información, gracias a Dios. Pero si usted tiene alguna pregunta, contáctenos a través de este medio y estaremos prontos a ayudarle a responder de la mejor manera que podamos sus dudas, sus preguntas. Claro, tratando siempre de hacerlo con la palabra de Dios. Seguiremos hablando de este tema en las próximas ocasiones. Que Dios pues les bendiga.